Hoy vamos a empezar a tratar los temas que tienen que ver con la espectroscopía. La espectroscopía en realidad es un compendio de técnicas que se aplican a diferentes materiales. Generalmente, obviamente vamos a hacer hincapié en los materiales orgánicos en este caso, y que nos sirven como técnicas analíticas para poder definir o para poder determinar algunas características de precisamente la materia que estamos estudiando. Bajo cierto punto de vista, podríamos definir a la espectroscopía como una disciplina que analiza la interacción de la materia con la radiación electromagnética. Esto se debe a que precisamente dependiendo de la energía de la radiación utilizada van a generarse cambios dentro de la materia que obviamente van a estar asociadas a la energía empleada. Precisamente a partir de estas interacciones lo que se obtienen obviamente son registros que nos dan una idea de cuál es la respuesta de la materia a la irradiación, y a partir de estos datos se pueden inferir datos estructurales de la molécula que estamos analizando y en algunos casos directamente hasta obtener la identidad completa de la misma. Lo bueno que tienen los métodos espectroscópicos es que dependiendo de cómo uno los utilice pueden usarse tanto para obtener datos de tipo cualitativo como cuantitativos. Como ya sabemos, la radiación electromagnética se propaga en forma de ondas y por lo tanto normalmente se utilizan estos parámetros para describirla. Es decir, muchas veces vamos a estar hablando de, por ejemplo, periodo o más frecuentemente longitud de onda o frecuencia. Esta energía que se le provee a la materia en general suele estar cuantizada, es decir, suele ser absorbida por parte de la materia en función de la absorción por cuantos. Como ya sabemos, a través de la constante de Planck, la energía de una determinada radiación está relacionada directamente con su frecuencia e inversamente con su longitud de onda. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta la energía, vamos a tener cada vez longitudes de onda más pequeñas y frecuencias más grandes. Al revés, a medida que aumenta la longitud de onda, tenemos cada vez radiaciones menos energéticas y con frecuencias menores. Dado que estamos hablando de que vamos a ver cambios, vamos a tratar de detectar cambios una vez que se ha producido una interacción entre una determinada radiación y la materia, tengamos en cuenta de que a veces no puede haber, o mejor dicho, puede no haber ningún tipo de interacción, es decir, que una determinada radiación incida sobre una molécula y no produzca ningún cambio. En este caso decimos que hay una transmisión de la energía, una transmisión de la radiación incidente, porque precisamente nuestra materia es totalmente transparente a dicha radiación. En algunos casos puede ser reflejada completamente con un ángulo diferente o bien dispersada en varias direcciones. Nosotros aquí básicamente a lo que más vamos a utilizar va a ser aquellos casos donde precisamente la materia absorba la radiación que le llega de la fuente y obviamente genere algún tipo de cambio dentro de esta materia. Habíamos dicho entonces que lo que nos interesa es la absorción de energía, y esa absorción de energía se produce si y solo si existen dos estadios energéticos posibles en la molécula que estamos analizando, en el cual existe un determinado delta E. Nosotros sabemos que dado que a través de la ecuación, a través de la constante de Planck, podemos vincular esa diferencia de energía con una determinada longitud de onda o con una determinada frecuencia, si nosotros usamos esa frecuencia o esa longitud de onda para irradiar a la molécula, se producirá una absorción. Si no, la absorción no se lleva a cabo.
O sea que para cada diferencia de energía estaríamos viendo la absorción a un determinado lambda, es decir, a una determinada frecuencia. Ahora bien, la energía de una molécula es algo bastante complejo, ya que tenemos que tener en cuenta de que la energía total va a ser una sumatoria de la energía electrónica, la energía vibracional y la energía rotacional. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener va a ser un sistema como el que se muestra aquí. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, dos niveles electrónicos, uno que es el estado electrónico fundamental o el estado cero, y lo que vemos arriba es el primer estado electrónico excitado. No obstante, como podemos ver, dentro de los diferentes estados electrónicos tenemos diferentes estadios de tipo vibracional y rotacional, a partir del cual se puede producir este salto de un nivel electrónico al nivel electrónico siguiente. O incluso, para un vibracional, puede pasar del vibracional 2 al vibracional 3 a partir de cualquiera de los estadios rotacionales intermedios. Por lo tanto, a pesar de que estas absorciones están cuantizadas, dado que existen tantas posibles combinaciones, normalmente cuando veamos una absorción de energía, no lo vamos a ver como una línea discreta en el caso de una molécula, sino que lo que vamos a estar viendo es una especie de banda de absorción que va a tener en cuenta todas estas posibilidades desde los diferentes subniveles vibracionales y o rotacionales según el caso. Dentro de las espectroscopías que vamos a tratar, la mayoría de ellas en este curso, si las ubicamos de acuerdo al aumento de la energía involucrada, tenemos que la más energética de todas es la espectrometría de masa llevada a cabo por impacto electrónico. En este caso habíamos dicho, no es por ahí tan lógico pensarlo como radiación, porque en realidad es un bombardeo de electrones, pero precisamente ese impacto electrónico de alta energía lo que consigue es ionizar y fragmentar la molécula. Precisamente después se determina el peso de cada una de esas digamos, de esos fragmentos, y a partir de eso se puede determinar cuál era la estructura de la molécula original y en algunos casos también determinar cuál era su peso molecular. Le sigue la espectroscopía de tipo ultravioleta, donde nos estamos moviendo entre la radiación que usa entre 190 y 400, más habitualmente entre 200 y 400 nanómetros, que es precisamente la parte ultravioleta, y después entre 400 y 800 nanómetros, que es la parte de la radiación visible. Este tipo de energía lo que hace es provocar cambios en los estados electrónicos de la molécula, es decir, promueve el movimiento de electrones de un nivel electrónico determinado al nivel superior o al nivel excitado. Estos cambios en los estados electrónicos nos permiten determinar la presencia o no de sistemas conjugados dentro de una determinada molécula. Le sigue el espectro infrarrojo, en el cual normalmente las unidades que usamos es de centímetros a la -1. Como verán, cada espectroscopía tiene una unidad que le es propia. Yo sé que en este momento ustedes estarán pensando lo mismo que pensé yo en el mismo momento. ¿Por qué no usan una sola unidad y se dejan de jorobar? El asunto es que todas estas espectroscopías fueron desarrolladas en diferentes momentos a lo largo del tiempo y cada cual se generó con sus propias particularidades. Pero más allá de eso, los valores son tan diferentes que precisamente usar el mismo tipo de, digamos, de unidades, en algunos casos serían totalmente inmanejables. Por eso cada una de ellas conserva
la nomenclatura o por lo menos las unidades que le son específicas. Así, de la misma manera que en el ultravioleta visible usamos nanómetros, en el infrarrojo estamos usando centímetros a la -1, que precisamente es una unidad no de frecuencia, sino de número de onda, que como ustedes ya sabrán difieren nada más que en el valor de la constante de la velocidad de la luz, pero digamos, las dos marchan de la mano, es decir, son directamente proporcionales. Por lo tanto, si yo hablo de un aumento de frecuencia, aunque esté hablando de un aumento en el número de onda, se lo toma como correcto y es una licencia habitual en este tipo de espectroscopía. Con este tipo de energía, lo que observamos son cambios en niveles tanto vibracionales como rotacionales de la molécula y los vamos a utilizar para básicamente determinar la presencia de diferentes grupos funcionales. A la espectroscopía infrarroja le seguiría la espectroscopía de microondas, que esta no la vamos a ver, ya que normalmente no tiene muchos usos y aplicaciones, por lo menos en lo que es la espectroscopía más de rutina, y en general lo que tiene en cuenta son cambios en las propiedades magnéticas de electrones y muchas veces se utiliza para la detección o la presencia de radicales libres y la interacción con los protones que lo rodean. Finalmente, una de las espectroscopías menos energéticas y que tardó por ahí más tiempo en desarrollarse es la que usa la banda, digamos, la región de la radiación de la radiofrecuencia. En este caso, lo que se obtienen son propiedades cambios en las propiedades magnéticas de los núcleos, no de los electrones, de los núcleos de los átomos. Esto nos permite detectar los diferentes tipos de carbono, hidrógeno, etcétera, que se encuentran en diferentes entornos químicos dentro de una determinada posición particular en una molécula determinada. Así pues, a partir de ahora lo que vamos a hacer es tomar una por una y tratar de discutir cuáles son sus usos y el fundamento por el cual se obtiene la información que vamos a buscar.